Un saludo especial para todos ustedes, espero que se encuentren muy bien y bueno, en esta ocasión vamos a hablar del Cerro de Monserrate. El Cerro de Monserrate, a 3.152 metros, es un emblema cultural e histórico de la ciudad de Bogotá. Los registros de su importancia se remontan a la época prehispánica y a la cosmovisión de nuestros ancestros indígenas, para quienes tanto Monserrate como Guadalupe eran sagrados. Los muiscas del altiplano cundiboyacense los conocían como pie de abuelo y pie de abuela. Antonio Ochoa, historiador de Señal Memoria, cuenta que con la llegada de los españoles se construyó la primera ermita entre 1640 y 1657. Van a ser lugares utilizados para la evangelización y la devoción de los santafereños, tanto españoles como indígenas y mestizos, explica el personaje. Este primer templo recibió su nombre por el monasterio de Santa María de Montserrat, en Barcelona, bajo la advocación de la Virgen Morena de Monserrate en España. En el siglo XVII, el monumento principal del templo pasa a ser el Santo Cristo caído a los azotes y clavado en la cruz, o el Señor caído de Monserrate como lo conocemos hoy en día, una obra del maestro escultor Pedro de Lugo Albarracín. Desde el año 1650 en adelante, digamos que se vuelve en un sitio de peregrinación y la imagen se convierte en un referente de la religiosidad. Explica el personaje sobre esta tradición que se consolidó en el siglo XVIII. Alrededor del santuario de Monserrate y sus imágenes han surgido diferentes prácticas religiosas, como las procesiones, novenas, penitencias, promesas y el tradicional Briacusis de Semana Santa, que representa los diferentes momentos desde la captura hasta la crucifixión y posterior sepultura de Jesús, según la Biblia. Una de las costumbres más conocidas es la de los 7 domingos al Señor de Monserrate. Los devotos hacen promesas con intenciones personales por la salud o el trabajo y la costumbre de peregrinar 7 domingos al Señor de Monserrate. De hecho, allá arriba venden estas novenas. Tradicionalmente se han visto muchas formas de expresar esa religiosidad, unas muy duras como los de subir de rodillas o descalzos por el sendero peatonal, y de hecho, recientemente, por cuenta de la pandemia del COVID-19 y como ocurrió en otros momentos de epidemias, sequías y desastres naturales, la escultura fue traída a la ciudad y realizó un recorrido desde la Catedral Primera de Colombia, pasando por la Arquidiócesis de Soacha, la Diócesis de Fontibón, la Catedral del Barrio Engativá y la Catedral Castrense en el Cantón Norte. Ya en el siglo XX, y luego de la destrucción de las anteriores iglesias por cuenta de diferentes terremotos, en 1915 comienza la construcción del santuario que conocemos hoy en día. Esta obra fue terminada en 1920 y coincidió con la inauguración y modernización de los sistemas de transporte como el teleférico y el funicular. El funicular se inauguró oficialmente en 1929, entonces digamos que también coincide con la modernización y el crecimiento que va a tener Bogotá a comienzos del siglo XX. O sea, también coincide con la llegada de los automóviles a la ciudad. Lo que hoy es Bogotá se fue modernizando y el cerro también hizo parte de eso. Si bien Monserrate comenzó a ser considerado no solo un lugar de importancia religiosa, sino también deportiva, el 20 de diciembre de 1895 el cerro fue escenario de unas hazañas sin precedentes en la historia de la capital, cuando el equilibrista canadiense Harry Warner atravesó 890 metros sobre el río San Francisco en una cuerda floja, desde Monserrate hasta el cerro de Guadalupe y con los ojos vendados. En la taquilla del teleférico fue colocada una fotografía junto a una palanca conmemorativa sobre este hecho, que no fue la única proeza del señor Warner en ese territorio, pues días antes había cruzado el Salto de Tequendama con todos los inconvenientes logísticos y climáticos en su contra, los cuales no fueron suficientes para detener a este hombre que había atravesado las cataratas del Niágara a los 21 años. Pero el cerro también fue escenario de producciones audiovisuales. Para el año 1971, los cineastas Carlos Mayor y Jorge Silva realizaron el documental Monserrate. Es una película que registró el Vía Crucis, los habitantes que peregrinaban, la lluvia que caía sobre el cerro y el santuario y el camino antiguo que subía a Monserrate. Mencionó el historiador sobre este cortometraje en 35 minutos. Un hecho doloroso y escabroso, pero que también hace parte de la historia de Bogotá, es el caso de los feminicidios cometidos por Freddy
Armando Valencia Vargas, llamado el Monstruo de Monserrate. Valencia fue capturado en noviembre del 2015 por las denuncias sobre los fuertes olores que provenían de las cercanías a su cambuche ubicado en el bosque que rodea el cerro. Pero entre las confesiones que dio a los agentes que estudiaban el caso y sus declaraciones en las audiencias hubo muchas incongruencias. Por un lado, señaló que había asesinado a más de 100 mujeres, cuyos perfiles consistían en que eran habitantes de calle y dependientes de las sustancias psicoactivas a las cuales, según las autoridades, presuntamente engañaba, violaba y asesinaba. Luego negó las violaciones y en una fosa común fueron encontrados los restos de apenas 10 víctimas. Para el año 2017 fue sentenciado a 36 años de prisión, pero luego en 2020 un juez decidió absorberlo del delito de acceso carnal violento, argumentando que la fiscalía no logró probar la comisión de este delito. El ente acusador anunció en ese momento que apelaría el fallo sin que aún se conozca una decisión final. Otra parte de la historia de Monserrate se ha tejido entre el bosque de niebla, hogar de cientos de aves emblemáticas de nuestro país, como el colibrí. Año tras año, los extranjeros colombianos se reúnen en las distintas estaciones dispuestas para el avistamiento de diversas especies, en un entorno que favorece la preservación y el estudio científico. Pero además de las aves, el paisaje imponente, la ciudad y la cordillera también hace parte de este lugar y que sea entrañable de amaneceres y atardeceres. Desde Monserrate se puede contemplar la ciudad de Bogotá, los cerros orientales, las montañas de la cordillera central y sus nevados, incluso la sabana de la capital. Estas condiciones también lo han hecho propicio para las actividades deportivas como el senderismo. Incluso los amantes de los deportes extremos han recorrido el cerro cuesta abajo en competencias de droping, una de las modalidades del ciclismo de montaña que consiste en descender lo más rápido posible una pista natural, que en sus recientes ediciones convocó 25 corredores de 11 países, quienes cruzaron 1.605 peldaños en un recorrido de 2,4 kilómetros, siendo este uno de los descensos más largos y prolongados en este tipo de pruebas a nivel mundial, según los expertos. Pocos bogotanos conocen la historia de la casona donde hoy funciona el restaurante Santa Clara ubicado en Monserrate. Detrás de esta mansión existen todo tipo de relatos, empezando por el que asegura que hace más de 100 años el dueño original de la casa, el magnate Carlos Navarro Menéndez, luego de pasar más de 20 años en París, decide traerse esa misma vivienda para instalarla en su hacienda Las Mercedes, donde hoy está ubicado el sector de Santa Bárbara por la carrera séptima. Según el historiador Carlos Toto Sánchez, en un artículo para el diario El Tiempo, el relato señala que el palacio de estilo Art Deco fue desarmado en Francia y enviado por partes en barco hasta Puerto Colombia, Atlántico. Luego había viajado por el río Magdalena hasta el interior del país con destino a Honda, Tolima, y finalmente llevaba a lomo de mula hasta su destino final. La otra versión afirma que el palacio fue construido aquí en la capital inspirado en la arquitectura parisina. Tras la muerte de Carlos Navarro Menéndez, quien no dejó herederos, la casa pasa a manos de Guillermo González Zuleta, quien ante la inminente ampliación de la carrera séptima y el riesgo de perder la casa en 1974, deciden trasladarla hasta el cerro para protegerla, por iniciativa de Carlos Alberto Leiva, quien en ese entonces era gerente de Monserrate. Según cuentan, la casa fue dividida en 33.000 partes para trasladarla en camiones hasta el centro de Bogotá y posteriormente subirla parte por parte por el teleférico, pero finalmente culminar su construcción a mediados de los 80 en una orilla del acantilado por temas de cimentación. Hoy en día esta zona de Monserrate es considerada un referente de la gastronomía colombiana. A propósito de la casona del restaurante Santa Clara, en reportajes periodísticos de medios nacionales, algunos empleados comentan que en las diferentes casas ubicadas en el cerro, a las personas les tumban los utensilios o les apagan las luces. También habla de la presencia de dos niñas vestidas de primera comunión que aparecen y desaparecen en los ventanales. Pero los misterios no cesan, pues algunos afirman que cuando han bajado la estatua del Señor caído es mucho más pesada al intentar subirla de regreso, incluso que solo es posible bajarla si él así lo quiere. De otro modo, se vuelve muy pesada, haciendo imposible su traslado. Por otra parte, sobre esta imagen han surgido diversas creencias que le atribuyen milagros y sanaciones, llegando a afirmar que a la escultura le crece el cabello.
Además de los milagros, otros aseguran que visitar Monserrate no solo es determinante para la fe y la salud, sino para las relaciones, pues existe la creencia que si las parejas en etapa de noviazgo suben, su destino será la ruptura o el casamiento, generando incluso la resistencia de algunos a visitarlo con su pareja.